Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a leer algo del Srimad Bhagavatam, sin embargo, no la continuidad del verso correspondiente en el capítulo 15, sino que vamos a leer algo del canto séptimo. Y en realidad vamos a leerlo por una mención, una referencia que Prabhupada hace aquí en relación al maestro espiritual, ya que hoy día se conmemora el día de la aparición, el día de la manifestación de Nityananda, quien es el maestro espiritual original. Vamos a hablar un poquito de eso y sí, vamos a centrarnos en hablar del tema de el maestro espiritual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esavai Bhagavan Saksat Pradana Purusheshvaram Yogesvarai Vimrigyam Grir Lokoyang Manyate Naram. La suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, es el amo de todas las demás entidades vivientes y de la naturaleza material. Sus pies de loto son el objeto buscado y adorado por grandes personas santas como Vyasa. Sin embargo, hay necios que consideran al Señor Krishna un ser humano corriente. Este capítulo 15, voy a ir un poco atrás para que ustedes vean el título muy interesante de este capítulo. Capítulo 15 en el canto séptimo. Instrucciones para los seres humanos civilizados. Y este capítulo es hablado por Narada Muni. Y como recogemos de Prabhupada, cuando se refiere él, portando la voz de toda esta cultura, de toda esta ciencia también, la ciencia del Bhakti, cuando él se refiere a civilización, o a una persona civilizada, hace referencia a la educación que esta persona pudo haber recibido o recibió en relación a la vida espiritual, en relación a Dios, ya que hay tanta, y más actualmente, hay tanta gente engañadora y tanta gente sin vergüenza que habla en nombre de la religión, lo cual genera un rechazo entre la población en general, un rechazo hacia la religión, ¿no? Y puede darle a muchas personas, les da la impresión de que cuando se habla de religión, eso es algo no muy inteligente. Y de hecho en algunos círculos intelectuales, podríamos decir, es bien visto el ateísmo, ¿no? Una persona que se vea a sí misma como atea, respaldándose en argumentos intelectuales, es bien vista, ¿no? Es algo que hasta en cierto punto es felicitable, podemos decir. Claro, diferente a otras cosas. Por ejemplo, una persona puede ser, ¿qué podríamos decir? Incluso en algunos círculos, ¿no? Incluso una persona podría llamarse vegetariana o más, podemos decir incluso vegana, ¿no? Y para algunas personas eso puede ser muy extremo, ¿no? Algunas personas ven eso como demasiado extremo, es difícil de concebir cómo alguien es vegano o vegetariano. Sin embargo, el ser o declararse ateo es más aceptable, como digo. Y claro, esto, uno de los factores importantes es la cantidad, como dijimos, de personas engañadoras, ¿no? En nombre de la religión terminan haciendo tanto tipo de tonterías que es de alguna manera aceptable, como repito, cuando alguien se dice y se respeta eso, ¿no? Cuando alguien se dice ateo.
Así que, eh, bajo la perspectiva del Bhagavatam, una persona civilizada es una persona que no solamente cree en Dios, sino es una persona que fue educada para conocer la ciencia de Dios, ya que debido a que hay tanta proliferación de gente engañadora en relación a la religión, entonces también da la impresión de que la religión es un, eh, una serie de engaños y supersticiones, pero lo cierto es que hay una ciencia, lo cierto es que, y esa ciencia es presentada por el Bhakti Yoga. Y más bien, podemos decir, el movimiento de conciencia de Krishna, el movimiento Hare Krishna. Algún día vamos a hablar de esto, la diferenciación entre el movimiento Hare Krishna, o qué sería el movimiento Hare Krishna, qué sería el Bhakti Yoga, qué sería ISKCON como institución. Algún día vamos a hablar de eso, esas diferenciaciones. Pero, entonces el movimiento Hare Krishna eh, eh, practica y enseña el Bhakti Yoga, lo cual podría traducirse en este contexto al menos como la ciencia espiritual, una ciencia que tiene de fondo, que tiene una suficiente filosofía que respalda cada una de las actividades que se hacen, suficiente teología, porque esa ciencia espiritual, no puede haber una espiritualidad sin Dios, que también existe hoy por hoy, ¿no? Ciertas formas de espiritualidad o ciertas actividades que terminan siendo llamadas espirituales, pero que en dichas actividades no hay Dios, ni se apunta, ni se busca a Dios, ni se utiliza a Dios para llegar a algún fin, ¿no? Al menos de acuerdo a la presentación científica de la espiritualidad que hace el Bhakti Yoga a través de estos libros. Esa presentación científica declara que la ciencia espiritual, en muchos sentidos, o gran parte de la ciencia espiritual, es conocer muy bien a Dios. Y, y bueno, no vamos hoy, vamos a hacer un espacio en otro momento para hablar de ello, que es interesante. No vamos a adentrar en esa ciencia espiritual, qué elementos la componen, pero así a grandes rasgos, el sistema del Bhakti Yoga, o sea, la ciencia espiritual, describe que el científico espiritual o el estudiante espiritual se adentra en conocer muy bien tres grandes aspectos o sea, tres grandes divisiones de la ciencia espiritual, y uno de ellos es que Dios no puede estar ausente Dios en la espiritualidad, ¿no? Por un lado tenemos que es Dios, por otro lado el estudiante espiritual en esa ciencia estudia y comprende con claridad qué es ella misma como alma, como ser viviente. Por lo tanto, ¿qué son los seres vivientes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo reconocer un ser viviente o un cuerpo muerto de un cuerpo vivo? Y aquí estamos hablando del alma, ¿no? Y como algunos de ustedes sabrán, quienes estén más familiarizados con todo eh, con toda la información y la educación del Bhakti, sabrán que hay suficiente información acerca del alma y temas relacionados eh, con el alma, ¿no? Eh, Temas como la reencarnación, temas como la transmigración del alma, como la existencia en vidas previas y vidas futuras, el karma de cada persona, el karma compartido y colectivo, el karma familiar, y etc. Todo eso entra en la categoría del alma, que es la segunda gran división de la ciencia espiritual. Y la tercera es el estudiante, aparte de entender y comprender a Dios y el alma, también estudiará qué es el universo, qué es el lugar donde vivimos, de qué está compuesto, no solamente entenderlo y comprenderlo en un nivel químico, entender la química, la biología de este universo, sino también el vínculo que este universo, que este planeta Tierra tiene con Dios, que es la primera categoría, y con las almas, la segunda categoría. Eso a grandes rasgos compone la ciencia espiritual. Conocerla, aprender a diferenciar estos tres entes, el ente supremo que es Dios, eh, que es el supremo, de donde emana todo, conocer a las entidades vivas, que son las almas, y conocer la materia muerta. Y estas últimas dos, las almas y la materia, provienen de Dios, y por lo tanto conocer cuál es el vínculo que estas tres tienen entre sí.
Ahora, en este texto de hoy yo lo escogí porque, como vamos a ver unas líneas en el significado, especialmente algo que Prabhupada apunta en el significado, que está relacionado con Nityananda. Vamos a ir allá. Eh, todo esto lo decía por el título del capítulo 15, en donde hoy estamos, que es, vamos de vuelta, me olvidé, instrucciones para los seres humanos civilizados. Nosotros estamos haciendo un estudio de esa ciencia espiritual que nos hace, de acuerdo con el Bhagavatam, nos capacita para ser civilizados. Bueno, antes de ir al significado, en esta última línea del verso, Narada Muni apunta que hay personas necias, él dice, que consideran que Dios es una persona corriente, un ser humano corriente. De acuerdo con la ciencia espiritual, como acabamos de decir, que la ciencia espiritual estudiaba a Dios, las almas y la naturaleza material, uno de los errores, de las faltas en una persona al no tener educación espiritual, uno de los errores es este, lo que estamos subrayando aquí. La persona llega a concebir o a pensar que Dios es solamente una creación del hombre. Y hay un par de filosofías que van por esa línea. Que Dios es una necesidad que el hombre tuvo y por lo tanto en cierto momento de la historia la humanidad dijo, bueno, fundemos, iniciemos un ente y llamémosle Dios, y hay, como digo, algunas filosofías que van por ese lado, que ellos sostienen que Dios no existe, es solamente un invento del ser humano a ponerle nombre a cosas que no comprenden. Y eso es una conclusión, consecuencia de una falta de educación espiritual. Ahora vamos, y claro, esta afirmación es un tema interesante, cómo sustentarla, cómo mm, eh, darle sustento a esta información. Bueno, vamos al significado y vamos a leer en realidad solo este primer parágrafo de momento. Significado. Este ejemplo que señala que el Señor Krishna es la personalidad de Dios Suprema, es apropiado a la hora de comprender la posición del maestro espiritual. Vean, este nombre técnico y esto que Prabhupada va a señalar aquí, y la forma en la que lo articula es muy, muy interesante. Vean, el maestro espiritual recibe el nombre de Sevaka Bhagavan. Sevaka Bhagavan. O sea, la personalidad de Dios que actúa como sirviente. Y Krishna, por su parte, es Sevya Bhagavan, la personalidad de Dios que debe ser adorado. Sevaka Bhagavan, Sevya Bhagavan. El maestro espiritual es el Dios adorador, mientras que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el Dios adorado. Esa es la diferencia entre el maestro espiritual y la suprema personalidad de Dios. Muy, muy interesante. Lo leo nuevamente. El maestro espiritual es el Dios adorador, mientras que la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el Dios adorado. Sevaka Bhagavan, el maestro espiritual, quien es Dios adorador, y Sevya Bhagavan, quien es la suprema personalidad de Dios, Dios adorado. Y vean qué interesante, voy a ir, en realidad en este mismo parágrafo, Prabhupada, en el verso mismo, en el significado, continúa describiendo el maestro espiritual en un segundo parágrafo. Sin embargo, en estas pocas líneas, ha introducido y ha articulado de manera tan interesante la posición de ambas personas, que por un lado sabemos que de Krishna emana todo, y aquí él está describiendo no como emana, pero una vez emanada toda la existencia y todos los seres vivos, ¿qué posición tiene el maestro espiritual? Y en un sentido podemos percibir aquí entre líneas, como Prabhupada está diciendo, que el maestro espiritual y Dios son la misma persona. Y ven, voy a subrayar un poco más arriba todavía,
Lo que estoy buscando aquí es especialmente la forma en la que él se refiere al maestro espiritual. Y vean, dice Prabhupada, el maestro espiritual es Sevaka Bhagavan, aquí está. La personalidad de Dios que actúa como sirviente. Vean qué interesante que al maestro espiritual, él, Prabhupada en este contexto, lo incluye como la personalidad de Dios también. Y esto sin duda puede hacernos surgir algunas interrogantes, ¿no? En un sentido puede ser una información chocante. Voy a terminar de leer el significado, que es otro segundo parágrafo. Él habla un poco más acerca del maestro espiritual y luego volvemos con Nityananda. Continúo leyendo. Por otra parte, la Bhagavad Gita recoge las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios y el maestro espiritual la presenta tal y como es, sin desviación. Presenta esas instrucciones, ese libro es presentado sin desviación por el maestro espiritual. Por lo tanto, en el maestro espiritual está presente la verdad absoluta, como se afirma claramente en el verso 26, Jnana Dipa Prade, o sea, el verso anterior a este. La suprema personalidad de Dios brinda auténtico conocimiento al mundo entero y el maestro espiritual, como representante del Dios supremo, lleva su mensaje por el mundo. Por lo tanto, en el plano absoluto no hay diferencia entre el maestro espiritual y la suprema personalidad de Dios. El hecho de que alguien considere a la personalidad de Dios suprema, entre paréntesis, Krishna o el señor Ramachandra, un ser humano corriente, no significa que lo sea. Del mismo modo, el maestro espiritual, que es un representante genuino de la suprema personalidad de Dios, no se convierte en un ser humano común por el hecho de que sus familiares lo consideren uno de ellos. El maestro espiritual está al mismo nivel que la suprema personalidad de Dios y por lo tanto, la persona verdaderamente sincera en lo que se refiere al avance espiritual debe verle de este modo. La más mínima desviación con respecto a esta comprensión puede ser desastrosa para las austeridades y estudios védicos del discípulo. Tarán. Como dije al inicio, y como ya lo vimos, este es un texto que aparece en el séptimo canto. Y nosotros estamos en los versos que corresponden, que ese verso correspondería hoy, estamos en el canto primero, o sea, estamos iniciando este libro que tiene 12 cantos. Y este texto que leímos hoy viene más allá de la mitad incluso, más allá de la mitad del libro. O sea que entre el canto primero en el cual estamos y el canto séptimo habrá mucha otra información, muchos otros conceptos que nos ayudarían a entender mejor este tema del maestro espiritual. Si nosotros saltáramos inmediatamente a leer esto sin suficiente cuidado, podríamos terminar concluyendo que, el maestro espiritual es Dios, entonces, porque, como digo, si no hay suficiente cuidado, podríamos concluir eso. Es casi es lo que Prabhupada está diciendo. Lo cierto es que, como él dijo acá, el maestro espiritual voy a subrayarlo nuevamente y quedarme allí. El maestro espiritual es la personalidad de Dios que actúa como sirviente. Y más abajo dice, el maestro espiritual es el Dios adorador. Y hasta lo pone con mayúscula, Dios adorador. ¿Cómo es esto? Si la Prabhupada, a ver, aquí quisiera volver, pero hoy no tengo cámara. Bueno, Srila Prabhupada en una ocasión, en el día del nacimiento de su propio maestro espiritual, él se dirigió a sus hermanos espirituales en una presentación bastante famosa y documentada. Y Srila Prabhupada allí presenta la realidad
en nuestra tradición y en esta ciencia, la misma ciencia que nos está hablando que el maestro espiritual es Dios adorador, esa misma ciencia nos informa que hay un solo maestro espiritual. No es que existe tu maestro espiritual, el de él, el de ella y el mío, sino que hay un solo maestro espiritual. Y ese maestro espiritual es Dios. Es Balaram, el maestro espiritual, el hermano de Krishna. Krishna que sale a jugar con los terneros y toca su flauta y lleva a las vacas a que coman su pasto y juega con los pastorcillos y las pastorcillas. Ese Krishna es la suprema personalidad de Dios y él expande de sí mismo una persona llamado Balaram y es su hermano mayor. Y su hermano mayor es el maestro espiritual eterno y original. Imaginémonos, Krishna es la suprema persona y no hay nadie más que pueda describir a Krishna, solamente Dios. Nadie más conoce a Dios más que Él mismo. Por lo tanto, Dios expande de sí mismo una persona que sea capaz de presentar al mundo quién es Él, quién es Dios. En ese sentido, y ahí podemos comprender o captar un poco mejor lo que Prabhupada está diciendo aquí, de que el maestro espiritual también es Dios, es el Dios adorador. Porque aquí Prabhupada se está refiriendo a ese maestro espiritual. Es el maestro espiritual Balaram. Por esa razón también voy a subir un poco en este mismo significado, quienes lo están viendo. Un par de líneas arriba, Prabhupada dijo que el maestro espiritual es la personalidad de Dios, y con letras mayúsculas, la personalidad de Dios sirviente, Sevaka Bhagavan. Porque él se está refiriendo a ese maestro espiritual original, Balaram. Y Krishna y Balaram aparecieron hace 5,000 años en esta tierra. Y esos mismos dos personajes, Krishna y Balaram, que son la personalidad de Dios, uno Dios adorador y otro Dios adorado, aparecieron también y decidieron manifestarse nuevamente en este planeta hace 500 años. Y Krishna aparece con el nombre y la forma de Chaitanya. Y Balaram, el maestro espiritual, aparece como Nityananda. Nityananda. Y hoy, que corresponde en el calendario solar, corresponde al 14 de febrero. No todos los años se celebra el 14 de febrero. Va variando de acuerdo, como digo, al calendario lunar. Hoy se conmemora el nacimiento de ese Nityananda, quien es Balaram, quien es el maestro espiritual original. Y por lo tanto, el maestro espiritual, al, al, al ser el maestro espiritual original, por lo tanto, es él quien porta las enseñanzas y porta la capacidad para presentar muy bien a Dios, porque Él es Dios también, Él sabe cómo presentarse a sí mismo, solo que en este caso tenemos a Dios separado en dos formas, esa poliformidad de Dios, el Dios que adora y el Dios que es adorado. Y el Dios que adora no solamente adora, sino que también instruye a otros cómo adorar, instruye a los demás y tiene discípulos y todo lo demás para cómo adorar al Dios adorado, al Dios adorado, sí. Cómo hacer una adoración a sí mismo en la forma de Chaitanya. Y luego, ¿qué sucede cuando tenemos a Nityananda hace 500 años? Eventualmente ese Dios adorador, ese maestro espiritual, deja sus enseñanzas, Krishna también deja sus enseñanzas, y toda aquella persona que toma esas enseñanzas y las guarda en su corazón, las guarda en su memoria, intenta con toda seriedad, con toda sinceridad, con lo mejor que le permitan sus capacidades, intenta seguir esas instrucciones, entonces esa persona también se vuelve un representante del maestro espiritual. Y esa persona, por lo tanto, porta, así como Prabhupada lo dijo en el significado que acabamos de leer, y qué potente y contundente como él lo presenta en esto que subrayé aquí. Voy a leer estas dos líneas. Por otra parte, dice él, dice Prabhupada, la Bhagavad Gita recoge las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios y el maestro espiritual la presenta tal como es, sin desviación. Por lo tanto, el maestro espiritual en el maestro espiritual está presente la verdad absoluta.
Ok, entonces cuando el maestro espiritual original, cuando Nityananda parte, se va, cuando Krishna parte, ellos dejan tras de sí las enseñanzas espirituales, cómo yo puedo conducir mi vida, y si yo recojo esas instrucciones, como acabo de decirlo, y trato de vivirlas y transmitirlas a otros, entonces estoy siendo un representante del maestro espiritual. Y conmigo está, de acuerdo a este texto, conmigo está presente la verdad absoluta. Porque estoy con el maestro espiritual, porque he guardado en mi corazón y vivo las instrucciones de mi maestro espiritual, de el maestro espiritual, que es Balaram, que es Nityananda. Y entonces la verdad absoluta está conmigo. Y ese maestro espiritual, cuando nos sentamos y tomamos el tiempo a ver cuáles son las instrucciones del maestro espiritual de Nityananda, entre todas esas instrucciones encontramos, por ejemplo, cantar el mantra Hare Krishna con atención, pidiendo refugio, pidiendo ayuda a Dios, el servir a los devotos de Krishna, el ser gentil con las entidades viventes comunes y ordinarias, el ser una dama, un caballero, todo esto está dentro de las instrucciones del maestro espiritual. Pero también el maestro espiritual nos pide que no volvamos a un maestro espiritual. El maestro espiritual pide que cuando él se vaya, alguien mantenga vivas estas enseñanzas en su vida como un ejemplo y las transmita a otros. El maestro espiritual también pide a sus discípulos que alguien no solamente alguien, sino todos, por favor, tomen estas enseñanzas, las vivan, las internalicen, las integren a su vida y puedan transmitirla a otros, porque el beneficio para todos los seres vivos es vincularse con Dios de una manera científica, vincularse con la verdad absoluta. Por lo tanto, nuevamente lo digo, si una persona toma esas enseñanzas y trata en la medida en la que sus capacidades le permiten, con suficiente madurez y cordura y sinceridad y honestidad y seriedad, trata de vivirla y transmitirlas esas enseñanzas, esa persona se vuelve entonces un representante del maestro espiritual y en ausencia de Balaram, que es el maestro espiritual original, todas aquellas personas contemporáneas a mí, contemporáneas a ustedes, que desconocen la verdad absoluta, en ausencia del maestro espiritual original, entonces soy yo quien puedo explicar la verdad absoluta. Entonces soy yo quien puedo presentar la verdad absoluta, presentar a Dios. Por lo tanto, me vuelvo en una cadena en esa sucesión discipular que representa al maestro espiritual. Y esa verdad absoluta está presente con ese devoto, con esa devota, con esa persona que porta en su vida y en sus palabras las instrucciones del maestro espiritual. Así que podemos hacer esa diferenciación. Cuando las escrituras hablan del maestro espiritual, generalmente se refieren al maestro espiritual original. Y al mismo tiempo, el sistema de conciencia de Krishna, hoy por hoy, consiste en que el estudiante, para progresar, necesita ser iniciado por el maestro espiritual. Y ser iniciado por el maestro espiritual en un sentido significa que el estudiante comprendió que estos libros realmente tienen potencia espiritual. Estos libros tienen la capacidad de sintonizar mi vida con Dios. Por lo tanto, yo me entrego a la guía que puedo recibir de esta ciencia espiritual. Y en ese sentido, en ese momento, el estudiante está siendo iniciado, está aceptando con su corazón las enseñanzas de, de toda esta tradición espiritual. Y eventualmente llegará el momento en el que ese estudiante recibirá una iniciación formal. Pasará por una ceremonia que es la formalidad de la iniciación. Y en esa iniciación hay todo un proceso también. En esa iniciación el estudiante pide ayuda a un Vaishnava maduro, a un Vaishnava con experiencia. Ese estudiante, habiendo aceptado el refugio del Bhakti, el estudiante pide la ayuda a un maestro espiritual, a uno de esos devotos o devotas que porta en su vida de manera profunda
y de manera integrada las instrucciones del maestro espiritual. Entonces este discípulo, el estudiante, termina siendo iniciado por un representante del maestro espiritual original, que es Balaram y que es Nityananda. Y en ese caso, cada discípulo iniciado tiene un maestro espiritual, ese maestro espiritual que lo vincula con el maestro espiritual original. En ese sentido, y como digo, esa es la dinámica del movimiento Hare Krishna hoy por hoy, que hay muchos maestros espirituales que son representantes del maestro espiritual, y el maestro espiritual eh, eh, se manifiesta a través de ellos, se manifiesta a través de estos maestros espirituales. Eso podemos decir hoy en relación al maestro espiritual, el día de Nityananda, como el requisito para que un estudiante progrese es acercarse y ser iniciado por el maestro espiritual. Y el maestro espiritual, hoy en el día de Nityananda, ustedes sabrán que los nombres que se le dan, o los nombres relacionados con Dios, siempre son significativos, incluso, de hecho, son significativos en su composición semántica. Y así como Damodara, ustedes están familiarizados tal vez con Damodara, que es un nombre de Krishna, que al hacer referencia a ese Krishna que recibe el nombre de Damodara, el devoto recuerda que Krishna es tan genial que termina siendo amarrado por el amor de su mamá. Eso significa Damodara. Krishna que fue capturado y fue amarrado por el amor de su mamá. Y en este caso tenemos Nityananda. Ese nombre es muy significativo. El nombre del maestro espiritual es Nityananda. O sea, eternamente feliz, eternamente bienaventurado a esa persona. O sea, en otras palabras, podemos tener la seguridad de que el maestro espiritual está plenamente satisfecho eternamente. No es que un día le voy a hablar y no sé si está de buenas o está de malas, como sabemos que con algunas personas pasa, con nosotros mismos puede pasar. Pero Nityananda, tengo la seguridad de que todo el tiempo que me acerque al maestro espiritual, el maestro espiritual original, él está en Ananda siempre. Él está en plena bienaventuranza siempre. Y con una persona que no sabemos si mañana va a estar enojado, mañana va a estar frustrado, mañana va a estar triste, con ira, pues es una persona que, si algunos tenemos experiencia de ello, que es mejor no acercársele mucho, ¿no? Pero si tenemos una persona que todo el tiempo está satisfecho, realmente pleno, y ese es Nityananda, todo el tiempo. Por lo tanto, al acercarme a una persona como él, voy a obtener también ananda, voy a obtener también plenitud, satisfacción. Ese es el maestro espiritual. Sabemos que el maestro espiritual, de acuerdo con las escrituras, sabemos que Nityananda es esa persona. Podemos tener la seguridad, la confianza de que no me va a gritar por cualquier tontería, no se va a enojar conmigo como un niño que se enoja por tonterías conmigo. No me va a reprender por cosas mínimas como tal vez lo hacían mis padres, porque él es Nityananda. Él está en bienaventuranza eterna y por lo tanto va a ser capaz de siempre, por un lado, transmitirme su bienaventuranza y por otro lado, él va a ser capaz de siempre animarme y entusiasmarme para vincularme yo con Krishna. Por él estar en Nityananda, en una felicidad eterna, no es que está esperando a cada momento para que yo me tropece, para regañarme y martillarme durante 10 años lo que me equivoqué, como a veces pasa con algunas personas, ¿no? Después de 10 años alguien sigue con eso que no termina de tragarlo y digerirlo y me lo echa en cara. El maestro espiritual es completamente diferente. El maestro espiritual y Krishna es diferente. De hecho, ellos ambos son capaces de ver mi esfuerzo todo el tiempo, de ver los pequeños esfuerzos que hago y valorarlos. Ese es Nityananda. No es el maestro espiritual, no es alguien que va a encontrar placer en regañarme, como ocurre con algunas personas, que encuentra placer y gusto en reprenderme y gritarme y aplastarme y triturarme, porque así pasa con algunas personas confundidas. Y nosotros que tenemos ahí esos recuerdos y heridas, tal vez por el trabajo, por la niñez, por otras vidas, de superiores que encontraban placer en aplastarme, ¿no?
Pero Krishna, o Nityananda, perdón, no es así. Porque su Ananda viene de servir a Dios. Su Ananda no viene de aplastarme, ni de regañarme, ni de ridiculizarme, ni de castigarme. Su Ananda viene de Krishna. Y me va a enseñar eso. Me va a enseñar a amar a Krishna. Y por lo tanto yo también me volveré, voy a obtener Ananda eterna. Por lo tanto, yo también dejaré, si es que tengo placer en aplastar a otros, si es que tengo placer en sentirme superior a otros, con la compañía y la guía de Nityananda, yo también voy a limpiarme de esas tonterías, sentir placer en ridiculizar a otros, ganarle a otros, y etcétera. Así que es por esa razón que el discípulo se dice que el primer paso, si alguien quiere realmente conocer la ciencia espiritual y profundizar en ella y experimentar esa eh, em, em, plenitud profunda, la primera cosa que tiene que hacer es acercarse al maestro espiritual, o sea, acercarse a Nityananda. Y de ahí en adelante podrá transitar ese camino espiritual y esa ciencia espiritual con Ananda, con verdadera satisfacción. Obviamente siempre hay desafíos a nivel emocional, a nivel social, a nivel económico. Hay siempre desafíos, pero en presencia y bajo la guía de Nityananda, ese sendero se vuelve más satisfactorio de transitarlo. Muy bien, así que hoy terminamos aquí. Podemos aprovechar hoy día para hacer ese pedido a Nityananda, hacer un pedido a Nityananda. Ustedes quienes estén más familiarizados con el Bhakti sabrán que uno de los grandes acharyas, Narottama Das Thakur, escribe un par de canciones a Nityananda y a Chaitanya, y él pide a Nityananda de manera directa y explícita que Nityananda, tú estás en Nityananda, completa felicidad eterna, y yo estoy aquí sufriendo por tonterías materiales, enredado en un montón de tonterías. Estoy parafraseando algunas de sus canciones. Y Narottam Das Thakur dice, por favor, dame por lo menos un poco de la felicidad eterna que tú tienes. Seguramente yo con ese poquito de felicidad espiritual, con eso yo voy a tener suficiente, él dice. Así que podemos orar en el humor, en ese mismo espíritu de Narottam Das Thakur, a Nityananda. Nityananda, aquí estoy. Necesito tantas cosas, necesito claridad, necesito serenidad. Me abruman tantas cosas, me preocupan tantas cosas. Tengo tanta impaciencia, no sé, las cosas que ustedes tengan por pedir. Pero Nityananda siempre está dispuesto. Es el maestro espiritual. Y podemos orar así con completa entrega. Aquí estoy, Nityananda. Distraído a cada momento, frustrado a veces por tonterías. Tengo tanta fe y esperanza en cosas ordinarias, pero estoy dispuesto a tener más seriedad en mi vida espiritual. Estoy dispuesto a tener más entrega. Estoy dispuesto a estar más vinculado con Krishna, así que dame la inteligencia para poder hacerlo. Y Nityananda, indudablemente, sin duda lo hará. Estará dispuesto a hacerlo. Hace falta que nosotros lo expresemos y lo pidamos. Ok. Nos vemos entonces mañana. Que tengan un bonito día. Hare Krishna.